A veces, en medio del silencio más profundo, surge una voz que no siempre sabemos escuchar. Una voz que atraviesa la duda, que cruza la oscuridad y que, aun cuando sentimos que todo se desmorona, permanece firme. Esa voz no llega con ruido, no llega con estruendo, llega con verdad, con una verdad capaz de quebrar las mentiras que cargamos desde hace años. Hoy, esa voz te dice algo que quizá nunca te atreviste a creer. Dios es bueno, tan bueno que su bondad no depende de tus aciertos ni de tus equivocaciones. Tan bueno que aun cuando tú ves ruinas, Él ve propósito. Aun cuando tú ves final, Él ve comienzo. Hay momentos en los que tu mente te repite que fracasaste, que ya no puedes más, que lo que perdiste no regresará. Momentos en los que sientes que algo dentro de ti cae, se hunde, se hace pequeño. Pero en medio de ese pensamiento desgastado, Dios declara algo que transforma todo. Yo nunca me equivoco. No lo dice para presumir poder. Lo dice para recordarte que lo que vives no es un accidente, no es una derrota, no es el final de tu historia. Tú jamás fuiste creado para hundirte, ni para fallar eternamente, ni para vivir bajo el peso de un error que insiste en perseguirte. Tal vez te preguntas por qué. Si Dios nunca se equivoca, tú sientes que sí lo haces. ¿Por qué tantas veces tu vida parece ir en otra dirección? ¿Por qué hay puertas que no se abren, caminos que no entiendes, silencios que te confunden? Y quizá esa pregunta no busca una explicación lógica, sino una respuesta emocional. Una respuesta que alivie, que despierte, que sane. Por eso, antes de avanzar, piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has juzgado con dureza por algo que Dios ya perdonó? ¿Cuántas veces te has tratado como si fueras menos, cuando en realidad sigues siendo parte del plan que Él sostiene? Dios no te creó para vivir derrotado, no te creó para apagarte, no te creó para perderte. Y aunque no lo ves todavía, estás siendo sostenido por una mano que jamás falla, una mano que sigue levantándote incluso en tus días más oscuros. Hay una verdad que incomoda, pero también libera. Muchas de las batallas que enfrentas no comenzaron afuera, comenzaron dentro de ti, en tus pensamientos, en esas frases silenciosas que repites sin darte cuenta, en ese peso que cargas aunque nadie más lo vea. La mayoría de las veces no te hundes porque el mundo sea demasiado fuerte, sino porque tu corazón se ha cansado de luchar solo. Y aún así, Dios te mira con la certeza de que no estás derrotado, con la certeza de que aquello que crees que es un fracaso, Él lo está transformando en un punto de giro. Dios te dice que nunca fracasas, no porque no cometas errores, sino porque cada error puede convertirse en una semilla de crecimiento. Lo que tú llamas pérdida, Él lo usa como formación. Lo que tú llamas caída, Él lo convierte en impulso. Lo que tú llamas final, Él lo prepara como inicio. A veces duele, a veces cansa, a veces parece injusto, pero no estás frente a un Dios que improvisa, estás frente a un Dios que construye, incluso cuando tú crees que todo está siendo demolido. Piensa en cuántas veces has estado a punto de rendirte. Momentos en los que, aún sin decirlo, sentiste que algo se quebraba dentro de ti. Momentos en los que la vida parecía demasiado pesada, demasiado incierta, demasiado silenciosa. Y aún así, aquí estás, respirando, avanzando, intentando. Tal vez sin fuerzas, pero avanzando. Eso no es casualidad. Eso no es suerte, eso es propósito. Dios no te deja hundirte porque Él mismo te sostiene. No te deja caer al vacío porque ya preparó el terreno donde vas a pisar. No te deja perderlo todo porque hay cosas que solo se revelan cuando aprendemos a confiar. Incluso cuando no lo entiendes, Él sigue trabajando.
y lo hace de una forma tan perfecta, tan minuciosa, tan exacta, que un día verás que nada estuvo fuera de lugar, ni tus lágrimas, ni tus silencios, ni tus pausas. Pregúntate algo con honestidad. ¿Cuántas veces pensaste que tu historia estaba terminando cuando en realidad Dios estaba escribiendo el capítulo más importante? ¿Cuántas veces viste derrota cuando Él veía transformación? Hay instantes en los que la vida parece detenerse, instantes en los que algo dentro de ti pregunta en silencio si realmente podrás con todo lo que enfrentas. No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Un cansancio profundo, una incertidumbre que se instala sin permiso, una sensación de caminar sin ver el camino, y en medio de esa confusión aparece una verdad que puede incomodarte, pero que necesitas escuchar. No fallas, aunque creas que sí. No te hundes, aunque sientas que estás descendiendo. No estás perdiendo, aunque parezca que todo se aleja de ti. Dios te recuerda que la perspectiva humana es limitada. Ves lo inmediato, lo urgente, lo que duele en este momento. Él ve lo eterno, lo que se forma detrás de lo que todavía no comprendes. A veces te cuestionas porque no entiendes sus tiempos, sus silencios o sus decisiones. Pero no es porque Él te ignore, es porque te prepara. Porque si te entregara todo cuando lo pides, perderías lo que solo se aprende en el proceso. Hay caminos que parecen cerrados, pero no son finales, son protecciones. Hay puertas que no se abren, no porque Dios quiera detenerte, sino porque te está guiando hacia otras que aún no ves. Hay sueños que se retrasan, no porque no sean tuyos, sino porque Él quiere darte la versión completa, no la versión incompleta que tú imaginas desde tu cansancio. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces te has sentido al borde del colapso y aún así encontraste fuerza en un lugar que no sabías que existía? ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a soportar, pero al final descubriste que sí? Eso no sucede porque seas invencible por ti mismo. Sucede porque Dios sostiene lo que tú ya no puedes cargar. Él te dice que nunca te equivocas en el sentido en que tú lo interpretas, porque tus decisiones, tus tropiezos y tus dudas siguen estando bajo su supervisión. Nada se sale de sus manos, nada se escapa de su mirada. Incluso lo que piensas que arruinaste, Él puede restaurarlo. Y lo que crees que perdiste para siempre, Él puede convertirlo en un testimonio que un día fortalecerá a otros. Tal vez has sentido que tu historia tiene grietas, pero incluso esas grietas pueden convertirse en ventanas por las que la luz entre. No se trata de negarlo todo, se trata de comprender que tu proceso es real, pero también lo es la mano que te acompaña, y esa mano nunca falla. Hay momentos en los que la mente insiste en repetir que ya no puedes avanzar. Momentos en los que el cansancio emocional se vuelve tan intenso que comienzas a creer que lo que una vez soñaste ya no tiene sentido. Es en esos instantes cuando aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. Dios sigue obrando incluso cuando tú sientes que todo se detuvo. Él no pierde el control, no lo pierde cuando fallas. No lo pierde cuando dudas, no lo pierde cuando te quiebras. A veces te preguntas por qué ciertas cosas no salieron como esperabas. ¿Por qué lo que parecía seguro se derrumbó? ¿Por qué ocurrió ese cambio inesperado que te dejó sin respuestas? Es posible que pienses que fue un error, una mala decisión, una señal de que no estabas listo. Pero Dios te recuerda que no te hundes porque Él nunca te suelta. Él no permite que una caída defina tu historia. No permite que un golpe marque tu final. No permite que un error determine tu valor. Hay luchas que parecieran durar demasiado. Luchas que desgastan, que confunden, que hacen dudar incluso de la fe que antes sentías tan firme. Pero detrás de cada una de esas luchas hay una formación que no siempre puedes ver. Cuando atraviesas una tormenta, no observas cómo las raíces de tu fe se profundizan.
No ves cómo tu capacidad de confiar se fortalece. No ves el crecimiento que se está desarrollando en silencio. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. Piensa por un instante en todo lo que has superado, en todo lo que pensaste que te iba a romper y no lo hizo, en cada caída que creíste definitiva y terminó convirtiéndose en un paso más hacia adelante. ¿No es evidencia suficiente de que Dios sigue trabajando, aun cuando tú no lo percibes? Dios te dice que no fallas, porque cada paso, incluso los más inciertos, está siendo utilizado para llevarte hacia un propósito mayor. Él no mira tus errores como tú los miras. Él no te juzga desde el miedo, ni desde la culpa, ni desde la vergüenza. Él te ve desde el propósito, desde el amor, desde la paciencia perfecta que solo Él puede tener. Tal vez todavía no entiendes el proceso en el que te encuentras. Tal vez sientes que avanzas lentamente o que no avanzas en absoluto. Pero no olvides algo esencial. Dios no se equivoca contigo. No lo hizo ayer, no lo hace hoy y no lo hará mañana. Cuando Él dice que no te hundes, no es una frase bonita. Es una declaración eterna, una verdad que sostiene tu vida, incluso cuando no la sientes. Hay etapas en la vida en las que la noche parece demasiado larga. Etapas en las que el silencio pesa más que cualquier palabra y el corazón se llena de preguntas que no encuentras cómo formular. En esos momentos podrías sentir que estás perdiendo algo dentro de ti, como si una parte de tu identidad se estuviera apagando sin que puedas evitarlo. Sin embargo, hay una verdad que se mantiene firme, incluso cuando tú no. Dios no te ha abandonado. Dios no ha dejado de mirar tu historia. Dios no ha dejado de escribir lo que tú creíste que estaba terminado. A veces te preguntas por qué ciertas batallas regresan una y otra vez. ¿Por qué hay heridas que todavía duelen? ¿Por qué hay temores que aún te estremecen? ¿Por qué hay situaciones que vuelven justo cuando pensabas que las habías superado? Tal vez te has llegado a preguntar si hay algo mal en ti, si hay algo que estás haciendo incorrecto, si hay algo que no estás comprendiendo. Y en medio de esa confusión, Dios te dice algo que puede cambiarlo todo. No estás fallando, estás siendo moldeado. El moldeado duele, no porque Dios quiera lastimarte, sino porque tu vida está siendo ajustada a un propósito que todavía no puedes ver. Hay vacíos que Él está llenando con fortaleza. Hay temores que está arrancando de raíz. Hay cargas que está desmontando pieza por pieza hasta devolverte la libertad que pensaste que habías perdido. Lo que tú percibes como un retroceso muchas veces es un movimiento divino para impulsarte hacia una dimensión más profunda de tu propósito. Reflexiona un momento sobre esto. ¿Cuántas cosas creíste que debían destruirte, pero en lugar de destruirte te hicieron más fuerte? ¿Cuántas veces la vida te puso frente a una situación que parecía imposible y aún así encontraste una salida que no esperabas? Eso no es casualidad. Eso es evidencia de que Dios sigue trabajando incluso detrás de tus pensamientos más oscuros. A veces el proceso te obliga a soltar ideas, a soltar expectativas, a soltar caminos que parecían seguros, a soltar personas que ya no podían acompañarte a la siguiente etapa. Y soltar duele, pero también libera, porque mientras tú sueltas, Dios sostiene. Mientras tú te despides de lo que te ataba, Él te prepara para algo que te elevará. No te hundes, aunque lo sientas. No fallas, aunque lo pienses. No estás perdiendo, aunque parezca. Porque Dios es bueno, eternamente bueno, incluso cuando no entiendes su manera de actuar. Él no improvisa, Él no duda, Él no retrocede. Lo que hace, lo hace con exactitud divina, y lo que permite, lo permite con propósito. Hay días en los que despiertas con un peso que no sabes explicar, un peso que no viene de afuera, sino de dentro,
un peso que te hace preguntarte si realmente tienes la fuerza para continuar. Y aunque no lo digas, aunque lo escondas detrás de tu rutina, sabes que en lo profundo de tu corazón hay una lucha constante entre lo que crees que eres y lo que Dios dice que eres. Entre lo que tu mente te repite y lo que tu espíritu intenta recordar. Dios te dice que no fracasas porque Él no te creó para desmoronarte ante cada tormenta. Él te creó con una capacidad que tal vez tú no reconoces, pero que ha estado contigo desde el principio. Una capacidad para levantarte, incluso cuando sientes que no puedes. Para avanzar, incluso cuando los pasos parecen pesados. Para creer, incluso cuando todo te empuja a dudar. Lo que te ha sostenido no es tu fuerza, es la mano invisible que ha estado guiando tu historia aún en tus días más oscuros. Piensa en esto. En cada etapa difícil, en cada pérdida, en cada momento de confusión, hubo algo en ti que no se apagó por completo. Hubo una chispa que permaneció encendida, aunque fuera pequeña, aunque apenas la sintieras. Esa chispa no es casualidad. Es el recordatorio de que Dios sigue obrando en ti, incluso cuando tú piensas que ya no queda nada. Hay veces en las que sientes que avanzas sin dirección, como si caminaras sin ver el horizonte, pero Dios conoce cada paso que das, conoce cada duda, cada lágrima que no muestras, cada pensamiento que intentas ignorar. Él no solo ve tu esfuerzo, ve tu corazón, ve la intención detrás de tus decisiones, incluso cuando los resultados no salen como esperabas, y aún así te sostiene. No porque seas perfecto, sino porque eres suyo. Dios no se equivoca cuando te permite pasar por procesos que no comprendes. No se equivoca cuando cierra puertas que tú querías abrir. No se equivoca cuando te aparta de personas, lugares o caminos que parecían correctos. Él conoce lo que tú no ves. Él sabe lo que te espera más adelante. Él entiende que hay cosas que deben ser removidas para que puedas avanzar sin cargas innecesarias. Hazte esta pregunta con sinceridad. Si pudieras ver lo que Dios ve, ¿seguirías pensando que estás fallando? ¿Seguirías creyendo que estás perdiendo? ¿Seguirías considerando como derrota lo que quizá es protección? A veces, lo que parece un obstáculo es en realidad el instrumento que Dios usa para redirigirte hacia un propósito mayor. Él te dice que no te hundes porque su gracia te sostiene incluso en los días en los que tu fe tiembla. Te dice que no fallas porque su misericordia cubre cada área en la que tú te sientes débil. Te dice que no fracasas porque tu historia no está siendo escrita desde tus limitaciones, sino desde su perfección. Hay etapas en las que el alma siente un cansancio que no proviene del cuerpo, un cansancio silencioso, profundo, imposible de explicar con palabras simples. Ese cansancio surge cuando has dado todo, cuando has intentado permanecer firme, cuando has luchado con lo que tienes y aún así sigues sintiendo que no avanzas. En esos momentos, tu corazón podría preguntarse si Dios realmente ve lo que estás atravesando, si escucha tus oraciones, si entiende lo que pesa dentro de ti. Pero Él no solo lo entiende, lo acompaña, no solo lo ve, lo sostiene, no solo lo escucha, actúa de maneras que todavía no puedes percibir. Hay una verdad que, aunque difícil, transforma la forma en la que miras tus procesos. No fallas porque estás caminando hacia una madurez espiritual que se forja con fuego. Lo que vives no es castigo, es formación. No es abandono, es dirección. No es vacío, es preparación. Dios no está tratando de quebrarte. Está tratando de fortalecerte en las áreas donde alguna vez te debilitaste. Él no destruye, Él refina. No derrumba tu identidad, elimina lo que te impide avanzar. Piensa en esos momentos en los que te sentiste a punto de rendirte. En cada vez que dijiste en silencio que no podías más, y aún así,
Algo dentro de ti siguió adelante. Una fuerza extraña, casi imposible de explicar. Esa fuerza no provino de tu mente agotada, ni de tus emociones heridas. Provino de Dios, de esa presencia que te envuelve incluso cuando tú no la sientes, de ese cuidado que permanece incluso cuando tú crees que estás solo. La prueba de que Él nunca te ha dejado está en que sigues aquí, levantándote una y otra vez, incluso cuando pensaste que ya no había nada que levantar. Hay voces dentro de tu mente que te dicen que has fallado, que no has sido suficiente, que si las cosas no salieron como esperabas, es porque algo en ti no estuvo a la altura. Pero la voz de Dios contradice cada una de esas mentiras. Él te dice que no fracasas, porque tu camino no se define por resultados inmediatos, se define por su propósito eterno. Lo que tú ves como una pérdida, Él lo ve como el espacio perfecto para sembrar algo nuevo. Lo que tú ves como una caída, Él lo ve como el momento exacto en el que te está enseñando algo que marcará tu vida completa. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con entrega, con aprender a soltar lo que no puedes controlar, con aceptar que no necesitas tener todas las respuestas para seguir avanzando, con confiar en que Dios está moviendo piezas que tú ni siquiera sabías que existían. Cuando te sientes confundido, Él está alineando. Cuando sientes que nada cambia, Él está transformando. Cuando sientes que pierdes, Él está ganando por ti. Permítete pensar en esto. ¿Cuántas veces algo que te dolió terminó siendo una bendición disfrazada? ¿Cuántas puertas cerradas te evitaron un dolor mayor? ¿Cuántas situaciones que te sacaron de tu zona de comodidad te llevaron a un lugar donde finalmente creciste? Si miras tu historia con sinceridad, descubrirás que muchas de las cosas que hoy agradeces nacieron de algo que en su momento no entendías. Dios no se equivoca cuando te permite enfrentar valles profundos. No se equivoca cuando te lleva por caminos inesperados. No se equivoca cuando te detiene, cuando te impulsa, cuando te redirige. Tú no lo ves ahora, pero Él está protegiéndote de consecuencias que desconoces. Está preparándote para oportunidades que aún no han llegado. Está posicionándote para bendiciones que requieren un corazón más fuerte, más maduro, más consciente. Las sombras que atraviesas hoy no son señal de derrota, son señal de que estás siendo guiado, porque incluso en la oscuridad, Dios ilumina desde adentro. No te hundes, aunque sientas el peso. No fracasas, aunque veas pausas. No fallas, aunque tus pasos sean lentos. Estás siendo transformado, estás siendo moldeado, estás siendo preparado. Lo que hoy parece un momento de debilidad, mañana será uno de los capítulos más profundos de tu testimonio, porque cuando Dios toma una vida, no la deja igual, la renueva, la reconstruye, la fortalece, y aunque ese proceso duela, también libera. Lo que viene será diferente, no porque tú seas perfecto, sino porque Dios es fiel. Hay un momento en el que comprendes que nada de lo vivido fue en vano. No porque las respuestas lleguen de inmediato, sino porque reconoces que Dios estuvo contigo en cada paso, incluso en aquellos que parecían más inciertos. Él es bueno, siempre bueno, y su bondad no cambia cuando tus fuerzas se agotan o cuando tus pensamientos se nublan. Su bondad permanece, sostiene y transforma. Dios nunca se equivoca contigo. No lo hace cuando te impulsa, ni cuando te detiene, ni cuando te redirige. Lo que tú ves como tropiezo, Él lo usa para fortalecerte. Lo que tú interpretas como caída, Él lo convierte en parte de tu crecimiento. Tú no fracasas cuando caminas con Él, porque incluso tus errores son herramientas que Él emplea para preparar algo mayor. Aunque haya días en los que no entiendas nada, Él sigue obrando. Abre caminos que aún no ves, protege áreas que ni siquiera sabes que necesitan cuidado, y levanta tu espíritu cuando crees que ya no puedes más. Y cuando mires atrás,
descubrirás que cada paso, aun el más doloroso, fue parte de un diseño perfecto. Pregúntate con sinceridad, ¿y si lo que pensaste que te detenía era en realidad lo que te estaba preparando? ¿Y si las lágrimas que te cansaron estaban limpiando tu visión para lo que viene? Dios no improvisa con tu vida. Él conoce tu historia y sigue afirmando algo que no cambia. No estás derrotado. Dios te dice que no te hundes porque Él te levanta. Te dice que no fallas porque Él te transforma. Te dice que no fracasas porque Él está preparando un capítulo mayor del que imaginas. Mientras Él esté contigo, no habrá oscuridad que pueda detener lo que ya comenzó en ti. Tu historia continúa, y lo que viene no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y su fidelidad nunca falla.